Muy buenos días, por acá Matías Osorio, Country Manager de Capitaria, México. Vamos a dar unos 5 minutitos mientras se conectan más personas. Vamos a empezar a las 12:05 y lo que sí, los que ya están conectados, por favor, coméntenme a través del chat si es que se está escuchando bien y por otra parte si es que están viendo la presentación. Perfecto, muchas gracias. Me comentan que se escucha bien y se ve bien, así que vamos a comenzar dentro de unos 3 minutos. Bien, muy buenos días. En honor al tiempo, vamos a comenzar con la charla mensual de estudios de Capitaria México.
con fecha de julio. Vamos a analizar qué es lo que pasó, rendimientos de julio, qué es lo que ha ocurrido, datos relevantes, empleo no agrícola, inflación de Estados Unidos, cómo se lleva básicamente hoy el área más de Norteamérica. Vamos a ver también algunos activos alternativos como criptomonedas, vamos a ver los rendimientos, qué es lo que ha pasado con sus máximos. Hoy día estamos viendo una corrección importante en Bitcoin luego de alcanzar nuevamente sus máximos históricos por sobre los 120.000 dólares. Y vamos a hacer básicamente un resumen de lo que ocurrió a finales ya de agosto para que se hagan un poco una idea de un panorama de qué es lo que debiese venir durante básicamente el tercer Q del año. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Matías Osorio, Country Manager de Capitaria. Actualmente, hoy día, radico en México, ya acreditado ante la Comisión de Mercado y Valores en Chile como director comercial y también acreditado por la MIB acá en México también como director comercial hasta el 2029. También tengo un diplomado en transformación digital en los mercados financieros por Digital Bank. Por lo tanto, vamos acá a entregar un poquito de información para todos ustedes para que puedan tomar sus mejores decisiones. Para los nuevos, si hablo muy rápido, me van comentando, levanten la manito, interrúmpanme todo lo que quieran aquí a través del chat. Yo lo tengo abierto en una ventana, por lo tanto, si no se me entiende o estoy modulando mal o estoy hablando en 3x, por favor me comentan, que es algo que nos caracteriza a los chilenos. ¿Va? Muy bien, comencemos. Siempre empezamos básicamente hablando de cuáles son los activos más operados en Capitaria, para que se haga una idea también del porcentaje dentro de Chile, Perú, Uruguay y México. En primer lugar, por supuesto, está el dólar peso chileno. Allá tenemos el 90% básicamente de los clientes de la TAM, por los 19 años de trayectoria, por supuesto. Después viene con un 21% en volumen operado de el oro, Bitcoin. Y en cuarto lugar, sube harto el cobre, no necesariamente porque Chile sea un país exportador, sino que va hoy con, por supuesto, ciertos cambios en la metodología y cambios hoy día con respecto a los aranceles respecto a Donald Trump. Eventualmente también tuvo una caída importante y eso generó también mayor volumen de operaciones. Recordemos que nosotros en Capitaria, los traders, lo que buscamos, más allá de ir a buscar operaciones o compras o ventas que lo hagan hacer multimillonario, lo que buscamos básicamente son oportunidades de corto plazo en el mercado, poder aprovechar los movimientos. Por lo tanto, nos interesa los activos que tienen un alto movimiento más que un alto potencial, ¿va? Por lo tanto, cada vez que tenemos movimientos importantes, como por ejemplo este mes, cobre, el euro que no ha parado de subir dado la caída, por supuesto el dólar peso mexicano, me encantaría que fuese un porcentaje mucho mayor, pero recuerden que este mercado en México es básicamente el 2% de las operaciones que se hacen en Chile es en el mercado de México. ¿Qué quiere decir eso? Que las posiciones especulativas que ocurren en México no son ni el 1% del volumen total en dólar en Chile. Por lo tanto, para que nos hagamos una idea, de los mercados son totalmente diferentes. Y por supuesto, Ripple, S&P y dólar yen, bastante divisas. ¿Cuáles son los volúmenes operados también por país? Y en el caso de México, acá operamos bastante el oro. Es algo que nos especializamos bastante, lo seguimos bastante bien. El Bitcoin, por supuesto, porque ha tenido un movimiento con un beta aproximadamente del 3,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que se mueve básicamente un 3,8% tanto hacia arriba como hacia abajo. Ripple también, porque es una criptomoneda que hoy también ha tenido un movimiento importante. Ethereum, y luego lo sigue el dólar peso mexicano, y abajo un par de commodities que generalmente son los que vemos en la parte interna. Bien, vamos a revisar. Acá están los volúmenes operados en general. Esto es algo más interno. ¿Por qué lo muestro? Es súper importante también para que sepan los posibles prospectos y algo que no todos los brokers lo muestran. Y a mí es importante mostrarlo porque también nos da un respaldo tremendo de lo que ocurre hoy día en las posiciones del mercado. O sea, nosotros estamos hablando que operamos cerca de
7,7 miles de millones, ¿ya? O sea, básicamente 7.700 millones de dólares operamos en julio en Capitalia, nuestros traders. Matías, ¿qué significa eso? Significa que estamos operando lo que opera la bolsa de Perú en un día. Significa que estamos operando el 8% de las transacciones que se operan en un día en México. Significa que operamos 2 veces la bolsa de Uruguay. Y significa que más o menos en términos nominales operamos el 15% de las transacciones especulativas en Argentina. O sea, ese es el nivel de volumen que nosotros hoy día movemos en Capitalia netamente con nuestros clientes. Por supuesto, acá hay un tema de apalancamiento, claramente. Pero para que se hagan idea de lo que hace hoy día Capitalia en términos con sus clientes y el respaldo que tenemos financiero de poder salir con 7.700 millones de dólares al mercado. ¿Ya? Eso lo muestro básicamente del cómo han sido los movimientos. Generalmente nos mantenemos entre 7 y 8, es el promedio. Y cuando nos disparamos entre 11 y 12 es bien probable que tenga que ver respecto a algún activo en particular que se haya movido mucho. Y bien, importante resumen de rendimientos, que es a lo que vinimos, más allá de Capitalia. Estos son, por supuesto, cierres nominales al 31 de julio. Por lo tanto, estos 14 días, por supuesto, ya les voy a mostrar cuáles son los rendimientos year to date del Standard Poor's 500 al día de hoy. Sin embargo, les muestro un poco los rendimientos year to date de cada uno de estos activos. ¿Y por qué lo ponemos en una lista? Porque fíjense que es súper importante saber, Microsoft en un mes subió un 6,7%, Google Alphabet 8,3%, Amazon 6,6%, Meta 4,2% en un mes, Nvidia 12%, que es hasta el minuto el único activo con 2 dígitos, a pesar de que el cobre, aparte del cobre que también tiene 2 dígitos, pero de una caída brutal, básicamente después de comentarios de Donald Trump respecto al cobre. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Me pueden comentar a través del chat? ¿Me van siguiendo? Perfecto, gracias Diego, gracias Rosario. Perfecto, muchas gracias. Los quiero aquí conmigo. Gracias Julio, gracias Carlos. Bien, sigamos. Entonces, rendimiento mensual, básicamente los activos que se ven en una trayectoria un poquito más importante es el sector tecnológico. Claramente, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla cayendo un 3% en el mes, en el año ya un 23%, Nvidia 12%, un tercio de lo que ha subido Nvidia en el año lo subió en el mes de julio, por lo tanto es algo muy importante. Y el Bitcoin básicamente un 18% de upside respecto a el mes. Rendimiento year to date del Bitcoin 24,2% respecto al rendimiento mensual del 8,1%, por lo tanto es como un 45% del upside en un mes lo tuvo el Bitcoin de julio con respecto al año. Matías, perfecto, pero ¿cómo se ven ciertos activos? Se los voy acá a ver a year to date al día de hoy, ya, porque la tablita que les acabo de mostrar es con respecto al cierre de julio. Microsoft en el año ha subido un 23,9%, Nvidia un 35,5%. ¿Qué más tenemos acá? Broadcom en un 33,8%. Y acá hay algo en particular que les quiero comentar a todos. Yo sé que ya los clientes, los que ya son clientes y están dentro, estamos viendo para adelante. Fíjense la acción nueva en términos de capitalización bursátil. ¿Qué significa cada cuadro para los nuevos? Cada cuadrito significa el tamaño de la empresa dentro del S&P 500, ¿ya? ¿Qué es el S&P 500? Básicamente están las 500 en todas empresas, ya les voy a contar por qué, pero son básicamente las 500 empresas más con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Básicamente, ¿cuáles son las más grandes? Las que tienen un mayor patrimonio, las que se multiplica el precio por la cantidad de acciones. Eso es todo, ¿ya? Por lo tanto, hoy día dentro de estas 500 empresas, fíjense el cuadro que vemos aproximadamente 6 que tienen un cuadradito mucho más grande. Significa que son las más grandes. Entre esas, Nvidia. Después tenemos Microsoft. Broadcom, que ha ganado bastante terreno, que no está dentro de las más grandes.
Apple, Amazon, Google, Tesla, Meta y por acá ya en el sector retail podemos ver un poquito de Walmart y Costco. ¿Ya? Por acá abajo, sector financiero, JP Morgan, Visa, Mastercard, Wells Fargo, etc. ¿Ya? Pero básicamente lo que tenemos acá es Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Google, Meta. ¿Cuánto han rendido en el año? Acá están sus porcentajes. Por lo tanto, podríamos decir que si yo compro hoy día el Standard Poor's 500, ¿cuál es el sector finalmente que está subiendo dentro del año? Porque si todo el año, si el S&P o el Estados Unidos le estuviese yendo bastante bien, quizás vamos a ver colores verdes en toda la gráfica o en todo el mapa. Sin embargo, son ciertos sectores, como por ejemplo el tecnológico y semiconductores. Ya hay uno que sobresale y no es Netflix, y no es General Motors, y no es Bank of America, es Palantir. Palantir yo les recomiendo verla, está técnicamente, es una acción que al parecer podemos ver una caída importante. Cada vez que Palantir tiene aproximadamente un incremento entre el 40 y 45% en un periodo de 65 días, tiende a caer un 35%, ¿ya? Y si cae un 35 no pasa nada. Si cae un 35 ya no va a estar en el año un 139%, va a estar básicamente un 104%. O sea, sigue siendo una acción en tendencia, sigue siendo una acción con alto impacto, con alto crecimiento. Recuerden que el año pasado Nvidia subió un 120%, el antepasado subió un 220%. O sea, si yo tomo el rendimiento de Nvidia en los últimos 3 años, ha subido aproximadamente un 300%. ¿Ya? Para entrar, oye, ¿está muy caro? Sí, o sea, está caro, los PU están caros, el EBITDA básicamente lo respalda, el margen operativo está en 70%, es la empresa de semiconductores junto con Nvidia con mayor margen operativo, por lo tanto son los líderes básicamente del mercado, eventualmente seguir subiendo incluso un 100% más si es que obviamente la tendencia sigue subiendo, perdón, si la acción sigue subiendo. Pero, por supuesto, sabemos que las acciones no suben en línea recta y siempre vamos a tener caídas. Matías, si yo compro hoy día es buen momento, puede que no, y puede que te caiga un 35% y es lo que quizás por acá esperamos. Pero si no te gustan las posiciones cortas y aprovechar esta caída en una acción que está bastante sobrecomprada con un PU 3 por el mercado, puedes esperar a esa corrección del 35% y poder comprar Nvidia en torno a los $100, $120 cuando tenga esta corrección importante. ¿Ya? Ahí les dejo una papita donde Palantir es una acción que deberíamos estar mirando todos. Y bien, Tesla un menos 17%, Lilly estamos ahí un menos 11%, por lo tanto hay bastantes oportunidades. En el área de software, la verdad, no lo ha pasado bien. Lo único que están celebrando es Uber, que ha subido un 52% básicamente en el año. Y sector financiero, por supuesto, estamos viendo acá un crecimiento importante en términos de ratios. Bien, por lo tanto, les dejo esta situación por acá para que tengan una idea de cómo está hoy día el mercado estadounidense en términos de rendimiento. Bien, sigamos. Es importante el por qué hoy día el sector tecnológico tiene un crecimiento por sobre el mercado y tiene que ver hoy día que los líderes o los que están tomando decisiones tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver hoy día con cómo las empresas están involucrando en su estrategia la inteligencia artificial más allá como usuarios, sino que lo están metiendo en función a su estrategia y eso genera, obviamente, cuando las empresas meten la inteligencia artificial en su estrategia, en su estrategia de negocio, eso genera mayor inversión, como lo hemos visto en algunas empresas que incluso hemos tenido 500.000 millones de dólares invirtiendo en AI en términos de estrategia. Por lo tanto, hacia allá va el mercado y los que hoy día están pensando de que la inteligencia artificial ya es un rally que se acabó, déjeme decirle que al menos nos quedan 3 o 4 años considerando que recién las empresas lo están incorporando a su estrategia de tal manera que pueden reinvertir a final de año gran parte de sus utilidades para poder ser pioneros en inteligencia artificial en la mayoría. Recuerden que una de las empresas que más utiliza inteligencia artificial es Tesla. O sea, al menos yo no conozco una empresa que aplique más inteligencia artificial
que Tesla, sobre todo en sus autos, por lo tanto, también eso genera que sea más barato, mucho más caro que, perdón, mucho más caro que BYD y que sea un 65% en la mano productiva más caro que un auto eléctrico en China. Por lo tanto, tiene que ver más que nada no por la calidad del auto, sino que tiene que ver con la tecnología que hoy día tiene un Tesla en términos de inteligencia artificial. Bien, y rendimientos Years Today, acá en la gráfica lo pueden ver, que es un poco lo que les mostré, pero acá incorporamos, por supuesto, Forex, incorporamos commodities, incorporamos sector tecnológico y, por supuesto, Berkshire de Warren Buffett, por supuesto, siempre hay que mirarlo para saber dónde, por supuesto, está el sector más conservador. Bitcoin 24%. Y esto es muy interesante. ¿Por qué un commodity, básicamente, que está en línea con el sector de refugio, en este caso oro y plata, tiene casi los mismos rendimientos en el año que una acción altamente volátil con un beta aproximadamente 5 por un commodity? ¿Por qué tenemos activos commodities que tienen un rendimiento muy similar a las empresas de tecnología, a las más riesgosas del Standard Poor's 500? Generalmente, cuando tenemos un incremento en bolsa, riesgo, apetito por riesgo, la gente quiere invertir, quiere arriesgarse, quiere multiplicar su capital en la bolsa, generalmente el cobre y la plata tienden a caer. ¿Por qué? Porque son activos refugio, básicamente que no tienen muchos movimientos en términos inflacionarios. ¿Y por qué tenemos estos activos importantes? O sea, generalmente la bolsa cuando sube, estos activos caen. Es una inversión inversamente proporcional al riesgo, ¿ya? ¿Por qué hoy día, si tenemos apetito por riesgo, promedio del sector tecnológico un 25%, y tenemos un promedio en metales preciosos del 25%? Acá hay algo que me huele raro y algo que tenemos que analizar, es algo que les quiero dejar sobre la mesa. Acá hay algo que el mercado está viendo y los inversionistas, el retail, nosotros no estamos viendo. Estamos metiendo la lana en el retail, estamos metiendo la liquidez en bolsa, pero también el área institucional está metiendo su lana en activos refugio. ¿Por qué? Bonos del tesoro, yield, oro, plata, yen japonés. Hoy día muchos países, Colombia está invirtiendo aproximadamente 7.000 millones de dólares en bonos suizos. ¿Por qué? Tuvo que comprar franco suizo para invertir. ¿Por qué? Hay algo que el mercado está viendo, los bancos centrales, y que huele a riesgo, y que huele a recesión, y que huele a una caída importante. Entonces, mucho ojo, porque generalmente la lana fluye. No está en renta fija y en renta variable al mismo. No, la lana fluye. Si hay apetito por riesgo, la lana se va a bolsa. Si hay temores de recesión, la plata se va básicamente a activos refugio, renta fija, se quiere refugiar, no quiere perder, se mueve. Y hay veces en que está básicamente en las cuentas corrientes en cash. Sin embargo, eso es menos del 0,5% del AUM a nivel mundial. Recuerden que el AUM, el flujo a nivel mundial, el 80% del AUM está en renta fija, el 20% está en renta variable. De ese 20%, el 5% hoy día está en criptoactivo. Y de ese 5% de criptoactivos, básicamente el perfil de riesgo es el 1%. O sea, somos la inmensa minoría, por lo tanto es importante tenerlo claro y siempre tener en cuenta, más allá de los perfiles riesgosos como nosotros que nos gustan las acciones, tenemos que estar atentos del por qué institucional está metiendo lana en activos refugio. Hace poco Donald Trump trató de enviar un comentario en función a que le iba a poner aranceles al oro. Si Donald Trump le pone aranceles al oro, o sea, imagínense con un incremento del 25% en el año, donde de los activos refugio son 3,7 trillones invertidos hoy día en posiciones especulativas en oro, sin contar las reservas de los bancos centrales. Imagínense, le piden un impuesto, o sea, la economía se va, o sea, olvídense, la recesión mañana empieza. Y eso es importante y es por eso que salió a desmentir, porque finalmente es una noticia
de poner un impuesto al oro significa básicamente que te estoy cobrando por refugiarte y eso genera mayor temor, eso genera una liquidación tremenda y básicamente se va a las cuentas corrientes y eso es algo que hoy día financieramente no es la mejor opción. Por lo tanto, mucho ojo, no digo que haya que liquidar bolsa o haya que comprar activos refugio, para nada, solamente que hay que estar atento de que el mercado está invirtiendo fuertemente en renta fija, refugio y también en apetito por riesgo, ¿ya? Generalmente, la data en los últimos 100 años y las últimas 6 recesiones te dice que cuando el mercado está muy posicionado en activos refugio, eventualmente viene una recesión. La pregunta es cuándo y eso es algo que no lo sabemos. Bien, rendimientos mensuales, ya lo vimos, no me quiero detener mucho en eso. Sin embargo, quiero hablar un poquito del cobre, una caída del 13%. Eso es bastante importante para los que hoy día operan commodities. Una caída del 13% en un mes en un activo es como que todo el rendimiento del oro del año básicamente se vaya a la mitad. Eso es bastante importante y eso ocurrió en tan solo 2 días aproximadamente. Por lo tanto, mucho ojo. El mercado tenía muy incorporado que Donald Trump le iba a poner un impuesto al cobre, básicamente, con esta especie de guerra comercial que también tenemos con China. Ahí eventualmente se pueden dar bastantes oportunidades. Sin embargo, siempre el flujo de efectivo manda y si hoy día tenemos liquidación importante de activos futuros del cobre, hay que estar ahí posicionado, está en un piso importante. Los que pensamos que eventualmente podría tener una corrección del 13% al menos 9%, sí puede ser una buena opción. No que vuelva a un rendimiento positivo, pero sí recuperar de ese 13% al menos entre un 4 y un 5% en lo que viene los próximos meses podría ser un buen trade. Bien, dudas hasta acá, me van siguiendo, por favor escríbanme en el chat, recuerden que hablo mucho, coméntenme si que efectivamente se escucha bien, estoy hablando lento, rápido, díganme ahí, ok, perfecto, muchas gracias, todo bien, gracias Guillermo, gracias Jaime, ok, gracias Roberto, muy amable, perfecto, sigamos, gracias Julio, sigamos, calendario económico del mes de agosto, ya estamos hoy día a 14. Hoy día tuvimos el índice del precio del productor en Estados Unidos, datos sectoriales en China. Acá es muy importante, recuerda, en la semana también tuvimos inflación en Estados Unidos, clave para los próximos movimientos. Recuerden que el mercado a nivel global es data dependiente de Estados Unidos. Por lo tanto, la inflación, el empleo no agrícola, el crecimiento, el PIB de Estados Unidos va a marcar la pauta a nivel global. Por eso son tan importantes los datos en Estados Unidos y el que diga que no está loco. O sea, tenemos que estar pendientes de si es que efectivamente la inflación baja en Estados Unidos. Porque lo que hoy día ocurre con respecto a las aranceles es que Donald Trump quiere bajar las tasas. Si baja las tasas, refinancia la deuda de largo plazo a una tasa que hoy día está en un 3%, y si baja la tasa de interés de corto plazo al 2,5%, refinanciamos la deuda y eso me sale mucho más barato y puedo hacer mi plan de gobierno e invertir y hacer los cambios que yo quiero como presidente. Ese es el foco hoy día de los aranceles, es un mecanismo de muñequeo, no sé cómo llamarlo, es un mecanismo de negociación para hoy día presionar a su mismo Banco Central y poder manipular en cierto sentido ciertos movimientos de inflación, de tal manera de que la Reserva Federal se vea presionado a bajar las tasas, considerando que hoy día los aranceles generan inflación, pero se ve presionada a que la Reserva Federal, con una posible recesión, tenga la presión de bajar las tasas de manera mucho más anticipada, mucho más agresivo, que es lo que esperaba el mercado. Y eso poder generarle a él refinanciar la deuda de Estados Unidos, que es la más alta en los últimos 45 años. Ese es el foco de Donald Trump. Por lo tanto, Matías, entonces el dato de inflación es sumamente importante, porque si la inflación no baja, la Reserva Federal no va a bajar las tasas. Y Jerome Powell fue muy claro y por eso Donald Trump se lleva tan mal con Jerome Powell. Porque Jerome Powell, básicamente una persona independiente que le da lo mismo que en este presidente. Su principal objetivo y el por qué está ahí, por qué le pagan una trillonada de lana, es para controlar la inflación.
Y eso, y Donald Trump no tiene en absoluto ningún poder de poder destituirlo, sacarlo, etcétera. ¿Ya? Tiene que cumplir la norma básicamente por ley hasta que se le cumpla su periodo. Bien, por lo tanto, índice del precio del consumidor, inflación en Estados Unidos más baja a lo esperado y eso también generó un incremento en la bolsa. El día de hoy tuvimos índice de precio del productor, básicamente es la inflación, cómo ven la inflación los productores, o sea, los empresarios, cómo ven los precios. Datos sectoriales de China, yo la verdad no le hago mucho caso a menos que sean los datos privados de China. Recuerden que China es el banco popular de China, es decir, de la parte más bien comunista, o sea, los datos básicamente los modifican, y eso es un hecho. Recuerden que el principal activo de un banco central es su credibilidad. Si un banco central no tiene credibilidad, o sea, da lo mismo lo que saquen, da lo mismo lo que digan, el mercado no le cree y de hecho reacciona de todo lo contrario. Hay datos, por ejemplo, el dato de Caixin, que es un dato privado. El mercado le cree más a ese dato privado que a los propios datos del Banco Popular de China. Entonces, para que se haga una idea que los chinos son bien especiales y desde el punto de vista económico no mueven mucho el mercado cuando te sale alguien comentando de que están súper bien y efectivamente eso no es así, ¿ya? Por lo tanto, mucho ojo con eso. Y el día de mañana, ventas minoristas, clave las ventas minoristas, es cuánto están vendiendo básicamente el retail y cómo hoy día se mide el consumo de Estados Unidos. Recuerden que el 72% del PIB de Estados Unidos proviene del consumo interno. Los gringos son el único país básicamente que depende de ellos mismos. O sea, por eso les fue muy bien en pandemia, porque si cerraba la frontera les daba lo mismo mientras el gringo consuma. Estados Unidos crece, pero de manera atómica, mientras que el resto de los mortales depende básicamente del comercio exterior. China es un país productivo, por lo tanto depende mucho del mundo y eso obviamente genera una caída. La gran diferencia es que como son miles de millones de chinos, construir un hospital en 4 horas con 2 millones de chinos generan empleo, consumo y ahí pueden como salir a flote, pero sí dependen del mercado global. Por lo tanto es muy importante las ventas minoristas. Y el sentimiento del consumidor y la expectativa inflacionaria, el sentimiento del consumidor, eso es muy importante, es nosotros los que consumimos, cuál es nuestra sensación inflacionaria, cuál es nuestra sensación, o sea, mis $10, ¿qué sensación tienes hoy día con esos $10? ¿Te alcanza para X, te alcanza para 2X o te alcanza medio X? Ese es el sentimiento del consumidor, es qué tanto tú tienes la sensibilidad de que las cosas están subiendo de precio o no. Y eso es muy importante porque si la gente dice que el sentimiento del consumidor va aumentando, significa que las personas sienten la inflación, por lo tanto les alcanza para comprar menos y eso significa menor consumo, ¿va? Y después, bueno, tenemos minutas de la Fed, básicamente todo lo que se habló respecto a la edición de tasa, inflación, etcétera. Y ya para la próxima semana, venta de viviendas, tenemos Jackson Hole también, muy importante, el viernes, el sábado sí, el viernes y el sábado, son 3 días, jueves, viernes y sábado, perdón, Jackson Hole, donde se va a hablar básicamente de el panorama económico, es bien clave lo que se viene ese fin de semana y por supuesto la bolsa va a reaccionar de manera súper agresiva en función a lo que se diga en prensa. Bien, y el sábado 30, PMI manufacturero y de servicios de China, clave. Recuerden que es un país productor, por lo tanto, si el PMI está sobre 50 puntos, eventualmente vamos a ver una expansión económica en China. Si vemos un PMI bajo 50 puntos, significa contracción o contracción en la manufactura, no contracción económica. Por lo tanto, es súper importante que ese dato esté sobre 50. Eso va a generar dos cosas. Uno, incremento en la bolsa, si es que está sobre 50, mayor la expectativa. Dos, ojo con el cobre. China es el principal consumidor de cobre y el cobre y el petróleo están muy ligados, son dos commodities ligados al crecimiento económico a nivel mundial. Si yo quiero crecer como país, me pongo a producir, a hacer carreteras, colegios, hospitales, alumbrado público, etcétera, etcétera, y para eso necesito cobre.
Por lo tanto, si vemos que hay un PMI mayor a las expectativas, sobre 51.5, que es un poco lo que espera el mercado, eventualmente vamos a tener un incremento en el cobre para los que estamos comprados en este futuro. Sin embargo, recuerden que los próximos 3 meses del cobre, los contratos futuros del cobre están indexados al precio spot de hoy. Por lo tanto, debiese haber una liquidación importante de los forward de cobre y eso va a generar una caída no muy agresiva, pero siempre pasa cada 3 meses cuando los contratos futuros tienden a vencer. Bien. Duda hasta acá, perdón, ya llevo 36 minutos y la verdad es que no he dicho nada, así que vamos avanzando. Principales noticias, y aquí hablo un poquito de qué es lo que pasó con el cobre, revíselo. Aquí hay una oportunidad a mediano plazo importante. El precio promedio del cobre en Cochilco lo está estimando hoy día en los $4.2, por lo tanto se ve una expectativa mucho más agresiva, considerando que estamos viendo un posible sobrecalentamiento de la economía. Muchos ven una recesión, yo al menos todavía no lo veo en los próximos 2 años, considerando que la Reserva Federal y el mundo están en un proceso de bajas de tasas, y luego de que los bancos centrales tienden a llegar a su punto de equilibrio en tasas de interés, tiende a haber al menos un 1.8 años que pueden estar con ese nivel de tasas para que recién se sobrecaliente la economía. Por lo tanto, queda para rato, y hoy día con un cobre cayendo un 13% mensual, una caída del 20% en esa semana, creo que hay una oportunidad importante para poder aprovechar esas correcciones de mercado. Lo pueden operar en Capitaria, comuníquese con su ejecutivo analista y le hacemos un poco la parte técnica y fundamental. A ver, ¿qué pasó? Estados Unidos saca básicamente a el cobre dentro de su pool de productos donde le va a poner aranceles. ¿Aranceles de cuánto? Del 50%, por eso también el cobre se pegó un rally importante en el segundo Q del año. Pero sí, obviamente le afectó a otro tipo de producto. Eso obviamente generó una expectativa, y al momento en que Donald Trump comentó de que el cobre no iba a estar dentro de esa lista, por supuesto se desploma porque tiende a acoplarse el precio a la realidad, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre eso? Por supuesto, una caída fuerte en el precio. Si cae fuerte el precio, va a haber un choque de inventarios con respecto a su stock. Perdón, con respecto a su stock. Por lo tanto, eso podría afectar la oferta y demanda de lo que hoy día tenemos con respecto a cobre. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo. Van a vencer los contratos. El contrato futuro que debiese ya empezar a salir desde septiembre, que tiene los próximos 3 meses, eventualmente debiese ir con un upside un poquito más importante. Y hay que estar monitoreando cómo se comporta el mercado respecto a los inventarios de cobre y al stock que hoy día se necesita, considerando que el precio hoy día cuesta un 14% más barato. Bien, y ahí fue el movimiento en un día de los futuros del cobre. Es decir, estamos viendo que el 2024, fíjense acá, 2024 tiene un incremento importante, corrección, precio promedio, tiende a subir hasta los 5.7 y un desplome de casi todo lo que rindió en el año en un solo día. Eso es lo maravilloso de los mercados, a poder aprovechar esas posiciones cortas, especulando a la baja, para poder obviamente respaldarse con estos movimientos. Así que es importante que desde el punto de vista técnico lo monitoreen. Bien, nos vamos a Estados Unidos. Súper importante qué ocurrió la próxima semana. Va a haber las minutas de la Fed. ¿Qué es eso? Básicamente lo que van a comentar es qué se habló en esa reunión para entender la decisión de tasas. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? ¿Están ahí? Alfredo, ¿están ahí? Roberto, Abraham, Fidel, ¿están conmigo? Perfecto, ok. Bien, muchas gracias. Gracias, Jaime. Ok, siguen ahí. Bien, Rosario. Ok, entonces, decisión de tasa. Aquí subrayamos las condiciones de mercado laboral se mantienen sólidas. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen generando empleo. La inflación se mantiene algo elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día no tienen tanto espacio para poder seguir bajando las tasas, cuando el mercado sí espera una baja de tasas contundente. Después, muchas gracias.
Después, el comité está atento a los riesgos para ambas partes de su doble mandato, que quiere decir que hoy día efectivamente hay riesgos asociados, entonces el comité está atento a esos riesgos, por lo tanto no descarta hoy que una inflación se te podría despegar un poco más en función de los riesgos que hay. Es por eso que deciden mantener la tasa entre un 4.25 y el 4.5%. Recuerden que la Reserva Federal mantiene un rango de tasas. No es que estén en México el 7,75% y ya. No, Estados Unidos mantiene un rango de tasas donde los bancos comerciales también se pueden mover de ese rango de tasas de 25, de 25 puntos base, básicamente. ¿Ya? Entonces la tasa está en un 4,25 y el 4,5%. El carry trade entre México y Estados Unidos cada vez es menor. Es algo que hablamos hace un año y medio atrás, donde especulamos la compra fuerte de dólar. No sé si los que están, pero el año pasado había un efecto carry trade importante, donde la tasa de Banxico está en un 12% y la tasa de Estados Unidos está en el 5,5% aproximadamente. Teníamos un upside del 7% que podíamos hacer. ¿Qué significa eso? Me endeudo en Estados Unidos $1.000.000 a una tasa del 5% y la invierto en México a una tasa del 12%. No hay que ser de la NASA, así se hizo y por eso generó un incremento importantísimo de dólares en México que hizo que se hablara del superpeso mexicano, pero el superpeso mexicano no existe. Tenía que ver básicamente con la cantidad y la inundación de dólares que estaba llegando en México por un efecto carry trade donde no había que ser de la NASA, era endeudarse en Estados Unidos, invertir en un set en México y ya. Y te ganaste un 7% sin plata tuya, ¿ya? Por lo tanto, ese efecto carry trade cada vez va disminuyendo. Y adivinen lo que pasa en México. Han caído las remesas de una manera importantísima, cercano al 38% con respecto al año anterior. Es una brutalidad. Tiene que ver también el impuesto que le pusimos a las remesas, por supuesto, que le pusieron a las remesas, pero también tiene que ver con este efecto carry trade que hoy día no es negocio endeudarse en Estados Unidos y llevarla a México a una tasa del 7,75, ¿ya? Ya no es negocio. Por lo tanto, eso por esa parte, por lo tanto el carry trade disminuye cada vez entre Estados Unidos y México, ¿va? ¿Quiénes son los que votaron en contra de una baja de tasas? Aquí están los nombres. Básicamente son 3 personas y una persona se ausentó mágicamente, por lo tanto no pudo votar. Todo el resto decidió bajar la tasa de interés. Por lo tanto, los dot plot, que ya los vamos a mostrar en algún minuto, básicamente hoy día cada vez hay más personas o hay más miembros de la Reserva Federal que ven una baja de tasa. ¿Ya? Bien. Ya aquí ya lo hablamos, pero el aumento de aranceles ha comenzado a reflejarse con mayor claridad en los precios de algunos bienes, pero sus efectos generales sobre la actividad económica y la inflación aún están por verse. Básicamente Powell te dijo, oye, los aranceles hoy día y toda esta cháchara de que te pongo los aranceles, que no, que el 35, que el 50, que 90 días de prórroga, recién hoy, después de 8 meses, se están viendo reflejados en un impacto significativo y directo en los precios, pero eso no ha afectado en mayor medida a la economía y eso tiene sentido porque al final dependen del consumo interno, si a los que les afecta básicamente es a los otros países. Bien, por último, la probabilidad de tasas ya de bajarlo a 4 a 4,25 por supuesto era el 80,9%. Y la probabilidad de bajar los 50 puntos base, 25 puntos base es de básicamente el 19%. Y abajo la tabla con la probabilidad de baja de tasas a diciembre del 2025. Por último, datos de empleo. ¿Cómo ha ido los datos de empleo en empleo no agrícola? A ver, recuerden que Estados Unidos, y con esto ya voy avanzando, voy más a la parte más oportunidad. ¿Por qué Estados Unidos ve y de manera tan cercana el empleo? ¿Ya? La Reserva Federal es el único, de hecho creo que el único banco central que se preocupa de 2 cosas, no solamente de una. Banxico, si tú le dices, oye, ¿cuál es tu foco? La inflación.
Y los tipos, inflación, 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 no se pueden dedicar a nada más. Para eso les pagamos, para mantener la inflación. Pero la Reserva Federal se dedica a la inflación y son más multitasking y también se preocupan del empleo laboral. ¿Y por qué? Porque para ellos es sumamente importante que la gente se mantenga con chamba, porque si se mantiene con chamba genera ingreso. Si genera un ingreso, las personas psicológicamente, el ser humano está reseteado así, me podría decir hasta los últimos 300 años, el ser humano está reseteado así, que si gana X y yo le subo el sueldo 2X, la probabilidad de que gaste el mismo X es cero. Cero. Y se los digo a ustedes, si yo te subo el sueldo, ganas X y hoy día estás ganando 2X, te puedo asegurar, y el que me diga que no, yo la ahorro, ok, le puedo creer, pero si ya 2 o 3 me dicen no, yo la ahorro, no le creo. La probabilidad de que usted se lo gaste es tremendamente alta, tremendamente alta. O sea, ya no va a ir a un restaurante, va a ir a 2 o 3. ¿Ya? Si no tenía pensado cambiar el auto, lo va a cambiar. De repente se quiere ir a un departamento mucho más grande o puede ser el mismo, pero más cercano al lugar que a usted le gusta. La gente con más poder adquisitivo gasta más, no lo ahorra, o sea, no está en nuestro mindset, que está mal, pero no está en nuestro mindset. Por lo tanto, se gasta. Y al gastarlo, se consume. Y si consumimos, las empresas venden. Y si las empresas venden, generan más empleo. Y si generan más empleo, hay gente más y así viene el círculo. ¿Ya? Por lo tanto, el empleo es sumamente clave para Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjense, viene el empleo agrícola cayendo, no de manera tan contundente, pero es el único mes donde ha decepcionado con respecto a la expectativa. Y el dato anterior se corrigió a la baja, 14.000 empleos menos con respecto a lo que esperaba el mercado. Este mes se esperaban 106.000 empleos nuevos y se generaron 73.000. O sea, se está generando empleos, sí, pero menos a lo que el mercado espera. Por lo tanto, eso obviamente puede generar un riesgo y ahí, por supuesto, hay que ver si es que ese empleo es de buena calidad y cómo vemos eso claramente con el precio por hora de Estados Unidos. Si los ingresos por hora en Estados Unidos aumentan, significa que quizás si hay menos empleo, puede ser, pero hay empleo de mejor calidad. O sea, hay menos empleo, pero a la gente se le está pagando mejor. Y eso es clave. Por lo tanto, este dato de empleo no agrícola, si usted lo está analizando como un dato por sí solo, está sumamente equivocado para la toma de decisiones. Siempre tiene que respaldarlo con el ingreso promedio de Estados Unidos, lo que ganan junto con el empleo, para poder determinar si es que efectivamente es empleo de buena calidad o de mala calidad. ¿Ya? En el caso de México, los últimos 3 meses, recuerden los datos importantes que mostraba Sheinbaum y comentaba que estaban aumentando el empleo. Bueno, le comento que el ingreso promedio en México ha caído un 27% con respecto al año anterior. Por lo tanto, si bien hay más empleo, pero es empleo de mala calidad, empleo público, básicamente. ¿Ya? Bien, listo. Eso con Estados Unidos, perdón que me haya demorado 50 minutos en Estados Unidos porque creo que es clave. Entendiendo lo que ocurre en Estados Unidos, usted va a entender lo que hacen en LATAM, lo que van a hacer en Europa y no hace en verdad caso aparte, pero va a entender un poco que la plaza comercial donde usted esté invirtiendo le va a hacer sentido hacia dónde mirar, qué industria, qué factores. No hay inversiones malas, hay un timing malo. Las inversiones no son malas. Oh, es que invertir en una acción es súper mal. No, o sea, no es el momento de esa acción, punto. Mal timing. Pero no significa que la industria sea mala. Significa que usted escogió un mal momento. Por lo tanto, es clave entender hacia dónde va el panorama para que usted se dirija a cierta plaza comercial, a cierto sector, a cierta industria, y ahí ponga sus inversiones y tratar de poder rentabilizar lo mayor que se pueda. Bien. Bueno, tenemos un informe, lo pueden, contactan a su ejecutivo, si no se han contactado ya se contactarán con ustedes luego de que veamos la asistencia y les vamos a mandar este informe de criptomoneda. Hoy día el Bitcoin cayendo de manera fuerte luego de romper máximo histórico, pero en ese minuto, cuando ya terminar julio, teníamos un Bitcoin en 117.000, llegó a 123 si no me equivoco, ahí me corrigen. $6.000 hacia arriba luego de mostrarle esta gráfica. Y hoy día, fíjense, hoy día estamos en este mismo precio. Luego de la corrección importante, estamos en 117.000 aproximadamente. O sea, estamos en el mismo nivel
que hace 14 días atrás. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo. Y en este informe, por supuesto, vamos a hablar del fuerte impulso, la corrección bajista, el rally que se pegó después del halving a inicio del 2024, un rally político, tiene que ver mucho Donald Trump con respecto a eso y la regulación, por supuesto. Y básicamente los flujos récord de ETF más acumulación. Si bien este es un punto importante, pero hay que ponerlo, yo lo personal, como ATI no estoy tan de acuerdo con eso, pero es un punto importante que hay que mostrar. Pero hoy día los ETF, si bien está aumentando la lana, pero no hay un aumento de flujo importante, fuertes los ETF, sobre todo de BlackRock. ¿Por qué? Porque la parte institucional compra ese fondo y lo deja 3 años y no lo está tradeando, ¿ya? Hoy día el flujo especulativo en criptomonedas, el intraday, tiene un mayor flujo que por supuesto que la parte mayorista o los institucional. Sin embargo, hablo de flujo de movimiento. Sin embargo, el AUM que está en estos ETF cada vez agarra mucho más terreno, por supuesto. Y hoy día la cantidad de lana que no está dentro del flujo del mercado monitoreado, esa es la gran apuesta en las criptomonedas. Si usted cree que no, que el rally, que el halving, no, no, hoy día la gran apuesta es que hoy día hay un 60% del flujo de criptomonedas que hoy día hay, no está en nuestro radar. ¿Y qué es lo que está haciendo Donald Trump? Básicamente es querer incorporar todo ese AUM al radar, a la capitalización básicamente del mercado, y eso te va a generar un impulso en el Bitcoin a $150.000 y punto. ¿Por qué? Porque el 60% del flujo que se está moviendo hoy día en el mercado, o sea, no hay que ser de la NASA, básicamente hay 60% más de lana de lo que hoy día está. Por lo tanto, el precio no hay manera que baje, debería subir. Por lo tanto, ¿eso qué ocurre? Siempre y cuando se avance esta política, se regulen y se metan estos mercados hoy día al flujo comercial. Esa es la gran apuesta y usted lo puede ver con los expertos en criptomonedas que saben quizás mucho más que yo, te van a hablar del flujo del 60% en AUM que hoy día no está incorporado en el mercado y eso te va a generar un impulso tremendo. Y adivinen cuál es la moneda que hoy día tiene mayor flujo que no está incorporado. Solana, ¿ya? Se los dejo como datito. Bien, seguimos. Detalle, aquí viene obviamente el rol principal, la fortaleza. Esto es un breve resumen para que lo tengan, no se preocupen, les vamos a mandar la presentación. Y dos, su ejecutivo, su analista, le va a mandar el informe de criptomoneda de manera detallada para que pueda entender y pueda especular con respecto a estas monedas. Entonces el Bitcoin va a llegar a 150.200, el Ethereum 5.000, 10.000, Ripple de 5 a 10. La verdad no lo sabemos, creo que los primeros techos son bastante razonables, se podrían dar en el corto plazo dentro del 2025, absolutamente. Todo depende de la velocidad que hoy día se monitoreen y se regulen las criptomonedas en este banco que quiere hacer Donald Trump. Y aquí, por supuesto, algunos respaldos. Es un aumento en la adopción institucional global, que es algo que ya hablamos. Van a haber marcos regulatorios favorables para la industria cripto. Ya hace 5 a 7 años hablábamos de que imagínate pagar un taquito con un 0,0001% de un Bitcoin. Imagínate pagar, y eso hoy día es una realidad. O sea, el que no tiene hoy día su wallet en cripto y no transfiere con el teléfono, yo hoy día pago, no sé si decirlo, pero yo pago mi arriendo con criptomonedas. O sea, el arriendo de mi casa, yo le transfiero eso. Y también una manera y un mecanismo de poder saltarse ciertos efectos, de pagar efectivo, de que esté en tu cuenta corriente. Y en México, que al parecer no se lleva muy bien con los impuestos, es una manera también de pagarlo o capitalizarlo de una manera mucho más rápida. Y puedes negociar el precio, yo lo recomiendo. Yo al menos pago ciertas cosas de mis costos fijos con criptomoneda. ¿Es un riesgo? Por supuesto, puede ser, pero hay que tener en cuenta qué capital tienes en criptomoneda dado a la volatilidad, por supuesto, que hoy día tiene, ¿ya? Si es un ahorro que tú necesitas pagar la universidad de tus niños y las tienes en criptomoneda y con eso estás pagando y el Bitcoin te cae en un 50%, o sea, te quedaste, tu hijo va a estudiar 2 años y medio, no los 5. Entonces hay que tener eso con mucho cuidado. Bien, y reconocimiento del Bitcoin como reserva estratégica. Antiguamente, o sea, no antiguamente, o sea, un par de años,
se hablaba de que el Bitcoin probablemente puede ser un activo refugio. Pero como un activo refugio, bueno, si se mueve un 12% diario, donde tú puedes perder todo tu capital, no todo, si es que obviamente asumes riesgo innecesario, pero donde eventualmente tú tienes un patrimonio de X y mañana puede ser el 30% de ese patrimonio se te puede ir abajo. Por tanto, ¿cómo que activo refugio? Y hoy día cada vez se va entendiendo más del por qué se le llama activo refugio. Activo refugio no significa que no sea riesgoso. Significa que las personas como mecanismo de cobertura tienden a mover parte de sus patrimonios eh, y dejarlos estancados en un activo. ¿Por qué? Considerando que en el tiempo hay una alta probabilidad de que se mantenga en un precio grande. En el caso de esta estadística de que el Bitcoin cada 4 años tiende a subir, se pega un bajón importante y cada 4 años tiende a tener un rally importante. Por lo tanto, se tomó como una especie de activo refugio que hasta el día de hoy es un poquito difícil de entender, pero cada vez más los inversionistas hoy día lo están tomando como un activo de capitalización de largo plazo, ¿va? Y hoy día los que no son muy entendidos incluso dicen, no, yo compro unos bitcoins todos los meses, yo no, eso no lo veo en 10 15 años. Entonces tiende a pensar el inversionista como un mecanismo, como un banco de ahorro en cripto. Está medio complicado como entenderlo, pero al final es el pensamiento de las personas que hoy día van comprando diariamente partes de Bitcoin porque lo quieren ver en 15, 20 años y no preocuparse, ¿ya? Por lo tanto, funciona como una especie de mecanismo de refugio. Mayor participación de inversionistas privados, family office, expansión de productos financieros regulados, escasez, recreciente, cobertura frente a la inflación y un poco lo que hablábamos. Escasez, ¿por qué? Porque tenemos una cantidad de Bitcoin finita y eso por oferta-demanda, o sea, mientras menos haya el precio sube, o sea, debiese, eh, debiese ser un precio más alcista. La progresiva tokenización de activos reales, acciones, bonos, real estate. Recuerden que hoy día la tokenización es parte importante de la industria, sobre todo la parte de industria fintech. Es un mercado que yo les recomiendo que lo vayan indagando. Soluciones financieras, pagos globales, remesas, etcétera, etcétera. Colombia, Argentina, México son los países hoy día, Brasil, son los países que hoy día están ocupando como mecanismo de remesa los más grandes de la TAM. Por lo tanto, es directo, no está ahí afecto al tipo de cambio. Argentina, que tienen casi que 120% de inflación, su dólar no básicamente les vale nada, por lo tanto, una manera fácil de enviar lana y pagar ciertas cosas es a través de criptomonedas, de tal manera que te ahorras o te saltas toda esa inflación, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Bien, y así va el Bitcoin en términos de capitalización, 22 trillions básicamente, lo que hablábamos, el 30%, perdón, el 60% hoy día no está dentro del mercado, estaba en su minuto aquí en los 115, eventualmente podemos seguir viendo un incremento. Esto ya fue básicamente a finales de mes, ya lo tuvimos en los 123, que justo ahí hay un techo importante que lo tocó y una corrección que hoy día lo tenemos en torno a los 117. Ethereum, importantísima alza, fíjense cómo ha incrementado en términos porcentuales, creo que ha sido la criptomoneda con mayor porcentaje dentro de retorno dentro del mes. Ripple, para los que hoy día quizás no tienen los capitales suficientes, Ripple puede ser una buena opción, cuesta aproximadamente $3. Hay que ver, por supuesto, el nivel de apalancamiento, pero puede ser una opción relativamente más barata para poder entrar en criptomonedas sin mucho capital. Yo no recomiendo menos de $5.000 entrar en criptomonedas en lo absoluto. Si quieren entrar con menos, no hay problema. Yo no lo recomiendo. Sin embargo, tiene que tener claro los riesgos asociados y ahí comuníquese con su ejecutivo analista de tal manera de entender del por qué al menos debiese tener $5.000 para entrar en criptomonedas. Eso es lo que la recomendación. Si tiene menos, puede hacerlo, pero con mayor riesgo. Bien, y eso es todo, señores. Vamos a empezar con las dudas. Me aplacé, criptomoneda, ya le vamos a mandar el informe, está bastante bueno, detallado. Vamos a comenzar con las preguntas a través del chat. A ver si el equipo de marketing de Capitalia Latam, altamente Mati, calificado, nos comenta un hay poquito de... preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, por si acaso.
Perfecto. Matías, quiero invertir todo mi capital, mi patrimonio, endeudarme para que... No, mentira. Vamos acá, fecha, tiempo. Va, buena pregunta, Guillermo. ¿Qué fecha tiene como límite la regulación de las criptomonedas? La verdad es que no desconozco si hay una fecha, Guillermo. Creo que no la hay. Sin embargo, en los mercados siempre, Guillermo, siempre tienes que operar o siempre tienes que tomar decisiones con el clásico, y eso es algo que yo recomiendo, tatúenselo. Compra con el rumor, vende con la noticia. O sea, hoy día, si se llega a ver esta regulación efectiva, puede que suba un poco más, no digo que no suba, pero es altamente probable que todo el incremento de las criptomonedas por esa noticia ya se dio. Por lo tanto, si usted está entrando con la noticia, está entrando tarde. Como decía, yo me acuerdo, la primera vez que yo compré criptomonedas, lo tuve, no sé, 2 años, y nunca me voy a olvidar, mi abuelita que no está conmigo, pero mi abuelita un día me dijo en la mañana, en el desayuno, Matito, escuché en la tele, en el matinal, en la mañanera, que hay que comprar criptomonedas. Yo no esperé ni un segundo, me di vuelta, abuela, espérame un segundo, me di vuelta y vendí todo. Y ahí le expliqué a mi abuelita. Una vez que yo vendí todo, recién ahí le expliqué a mi abuelita, mire, sí, esto. O sea, cuando la información le llega a la última persona que le debiese llegar, vende todo, compra con el rumor, vende con la noticia. Si la noticia le llegó, vende todo, pero vende ahora. Por tanto, es muy importante que se metan con la especulación y no con la noticia. Si usted entró con la noticia, puede que se gane un 4 o un 5%, puede ser. Yo prefiero que ese 4 o 5% se lo gane otro antes que entrar ya con la noticia. No sé si respondí ahí tu pregunta, Guille. Pero raya para la suma, no tengo el conocimiento de si es que hay una fecha límite. Creo que no. Buena pregunta ahí, Abraham. Bueno, eso ya, para los que ya tradean y están en cobre y se vence el contrato, básicamente va a salir el contrato nuevo y te reenganchan el contrato nuevo. Tienes que hacer tú de manera manual, si vence el contrato del cobre, el día anterior va a estar el contrato nuevo y lo agregas a tu plataforma y compras el contrato nuevo y te reenganchas, ¿ya? Si esa operación, por ejemplo, tiene pérdida, no sé, menos 20.000 pesos, idealmente cuando tú compres no la cierres cuando estés positivo, sino que al menos tiene que tener un 20.000 pesos de utilidad y de ahí para arriba, entre comillas, estás positivo porque básicamente estás neteando con la pérdida anterior. Bien, dudas, consultas, Mati, dígame. ¿me escuchas? Ya, te voy a ir Sí, diciendo las preguntas que están en el apartado de perfecto. preguntas y respuestas, ¿ya? David Molina pregunta, hola Matías, buenas tardes. Me gustaría que abordaras un poco la relación entre oro, cobre, petróleo, dólar y Bitcoin. ¿Guardan relación directa o inversa? Ya, buena pregunta. Te faltó Palantir. Ahí. A ver, oro, cobre. ¿Me podéis repetir? Oro, cobre, ¿qué más? Petróleo. Oro, cobre, petróleo, dólar y Bitcoin. Ya. A ver, la relación que podemos hacer ahí, David, es dólar respecto a los commodities. Generalmente tiene una relación inversa. ¿Por qué? Porque el dólar a nivel global, mientras siga subiendo, se encarecen los commodities, porque los commodities básicamente están dolarizados. ¿Ya? Por lo tanto, a medida que sube el dólar, tiende un poco a ser más caro el commodity y eso genera una pequeña corrección. Hay una relación inversamente proporcional, lo podemos ver por ahí, ¿ya? Pero no una relación directa. ¿Cómo lo podemos analizar en términos de relación directa? Es que el cobre y el petróleo, por ejemplo, como lo comenté antes, son dos commodities que tienen que ver con el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? Si vemos un cobre y vemos un petróleo subiendo con todo, no por temas, por supuesto, geopolíticos de guerra, saquémonos eso, pero si vemos un cobre y un petróleo subiendo por una alta demanda, significa que hay alto crecimiento. El petróleo se ocupa para todo. Si yo tengo que hacer los taquitos, las tortillas, yo tengo que ir al campo, tengo un tractor, y a ese tractor le tengo que meter petróleo para poder sacar el maíz, después pesco este maíz, me voy a la fábrica, tengo que fabricar el taquito en nuestras máquinas y todas esas máquinas necesitan petróleo, energía, etcétera. O sea, básicamente el petróleo es el principal costo productivo
de las empresas. Por lo tanto, si las empresas van produciendo más, ocupan más petróleo y eso genera un aumento en el precio. Lo mismo el cobre, se necesita cobre para el alumbrado público, para hacer un hospital, para hacer una carretera, para hacer un edificio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y eso genera un incremento, por supuesto, y si hay un incremento también ese dólar debiese como actuar como activo refugio y ahí tiene una relación inversamente proporcional. Esas con el Bitcoin no veo ninguna relación más allá de un dólar Bitcoin porque el Bitcoin también se opera, la moneda a cambio es dólar y ya. No veo una mayor relación entre estas cuatro de manera directa, más allá de la relación cobre y petróleo. No sé si me expliqué. Bien, creo que no hay más preguntas. Sí, sí, hay más preguntas, A ver, Mati. vamos. Abraham dice, ¿qué ha dicho Warren Buffett sobre los activos en los que deberíamos invertir con este panorama económico y qué piensas de ello? A ver, uno, Warren Buffett, recuerden que se retiró. Hoy día está su sucesor, altamente, por cierto, calificado. Pero hoy día, si quieren, les puedo mandar. Son aproximadamente 102 acciones que tiene en su portafolio, que son las que recomendadas por Warren Buffett. Recuerden que esa data sale después de 4 meses, por supuesto, de que ya Warren Buffett ya las compra por un tema de información y de volumen. Pero se las puedo mandar si quieren. Denme unos par de minutitos para buscarlas, se las puedo mandar. Son 102 acciones, entonces la verdad es que no me complicaría hablar de las 102 acciones ahora. Pero generalmente Warren Buffett tiene un perfil moderado, moderado riesgoso, no riesgoso, pero moderado. Es una persona que, o la estrategia es básicamente invertir en acciones dividenderas. ¿Qué significa eso? Que tú compras, las dejas un par de años y te van entregando dividendos. ¿Quiénes son las empresas que te van entregando dividendos? Básicamente las personas que, o sea, las empresas que no están reinvirtiendo capital. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente las de mucho flujo, las de no son small cap, no son tecnológicas, son large cap. Un ejemplo, Coca-Cola. Un ejemplo, Caterpillar. Otro ejemplo, no sé, American, no, no, sí, sí, American Express hoy día entrega dividendo. Son más ligadas al sector de largo plazo, utilities, son empresas de alto crecimiento. Por lo tanto, te entregan dividendos y es una manera también de ganar plata más allá del precio de la acción. Pero esa es la estrategia. A mí, en lo personal, no, yo no soy ese perfil. Si prefiero un perfil más conservador, creo que sería bueno ChatGPT, cuáles son las 102 acciones que recomendó Warren Buffett en su portafolio y buscar las personas acciones que no se mueven mucho, la verdad. O sea, Coca-Cola, bueno, Coca-Cola no puede crecer más. O sea, Coca-Cola ya no hay más gente que tome Coca-Cola, o sea, porque no existe más gente, literal. O sea, tiene el LATAM tiene el 98% del posicionamiento de mercado. Por eso son empresas que les cuesta mucho crecer, porque tienen tanto mercado que hoy día ya o sea, no saben qué hacer por eso gastan tanto en marketing, etcétera, ¿va? Pero tiene más o menos como esa relación. Bien, otra pregunta por ahí. Sí, dice Matías, ¿qué tasa de retorno consideras como punto de inicio en estas búsquedas con su respectivo tiempo claro está, en vez de irnos por setes? Dice Diego Manuel Honor. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Diego Manuel? Sí, Perfecto. Buena pregunta, Diego. Buena pregunta. A ver, eh, CETES, y quiero dejarlo súper claro, hay más de 100 personas escuchándolo. Los CETES no es un mecanismo de inversión, no es un mecanismo de inversión, es un mecanismo de ahorro. Entonces, saque de su mindset que el CETE, depósito a plazo en Chile, fondo de... es un vehículo de inversión. No lo es. Y el que le dice que hay que invertir en CETES porque no tiene idea del mercado y es una persona que básicamente te quiere vender un producto sin entenderlo. ¿Ya? No es un mecanismo de inversión, es un mecanismo de ahorro. ¿Por qué? Porque te cubre con la inflación. Se adapta y te da un retorno en función a la tasa de interés del Banco Central, a su tasa de referencia. Es decir,
Si hoy día usted tiene un CETE que le está dando un 10%, liquídelo, liquídelo, pero ahora. ¿Cuál es la tasa de Banxico? 7,75%. ¿Qué te dice eso? Que ese CETE ya no te va a dar ese 12%. Ni el 10, ni el 9, ni el 8. Va a bajar constantemente hasta poder llegar a ese 7%. ¿Así que no? Por lo tanto, el año pasado nosotros dijimos, si usted tiene un CETE, liquídelo ahora o renuévelo con la tasa de interés actual y no lo vaya a poder sacar, pero que te dé ese 12% al año, ¿ya? Es un poquito como la idea antes de cuando nosotros anticipamos que Banxico debería bajar la tasa de manera fuerte. Entonces, un CETE no es un mecanismo de inversión, sino que es un mecanismo de ahorro, partiendo por eso, que te cubre con la inflación. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese CETE? Va a depender, Diego, mucho de tu perfil, ¿ya? Nosotros hablamos siempre en Capital que el perfil de riesgo que tiene que ser tolerante al riesgo, que tiene que ser capital que estés dispuesto, literal es, que estés dispuesto a perderlo. Pero también no es tan así, o sea, nosotros hoy día en nuestra plataforma tenemos activos que tienen una baja volatilidad, que eventualmente tú puedes no apalancarte, es decir, puedes comprar una acción uno a uno. Hoy día tenemos micro lotes en ciertos activos, los márgenes son bastante bajos, los costos son bastante bajos. Por lo tanto, o sea, nosotros hablamos de, oye, tienes que tener un capital de riesgo. ¿Qué significa eso? Que si lo pierdes, no tienes que hipotecar tu casa para poder pagar tus cuentas. Ese es básicamente el capital de riesgo. Pero el riesgo lo asocia uno dentro de nuestra plataforma y lo decides tú. Por lo tanto, depende mucho. Si te queréis forrar y querés hacerte multimillonario de un día para otro, no somos la empresa, desde ya te lo digo. Pero si quieres aprender, querés generar rentabilidad en largo plazo, con alto y bajo, vaya a ganar, vas a perder, vas a aprender, vas a tener una capacitación exhaustiva, te vamos a dar cursos, te vamos a invitar a charlas, a desayunos de mercado, resúmenes de mercado todos los meses y querés ser parte de esas personas que toman el control de su capital, esta es la empresa, ¿ya? Si te querés multiforrar, no soy la empresa, pero si quieres este camino, realmente los que toman sus decisiones y toman el control de su capital, creo que somos los indicados, eso una. Y ahí recién, Diego, Mati, yo espero un 45% retorno en el año. Y lo voy a decir, oye, el S&P en los últimos 50 años renta un 18, un 20% promedio anual. O sea, lo que tú quieres hacer es ganarle al S&P en un 2 en un 2,5 por. Chuta, ¿cómo hacemos eso? Y ahí te vamos a enseñar mecanismos de apalancamiento, de trading, que puedes llegar a eso en el año, pero siendo súper metódico y sin volverse loco y de querer triplicar su capital en los próximos 2-3 meses. Que ocurre, sí, no te voy a mentir, sí pasa. 70% de nuestros clientes duplica su capital en los primeros 3 meses. Sin embargo, empiezan a asumir riesgos que obviamente ahí es importante también tener el control de eso. Así que, contestando a tu pregunta, el retorno lo defines tú, eso es una. El plazo, me encantaría saberlo, si no, no estaríamos acá teniendo esta charla. Si supiera que de aquí en 3 meses una acción va a subir un 1000%, hipoteco absolutamente todo, hasta mi señora, y lo invierto ahí. Pero lo difícil del mercado no es tanto la interpretación, es cuando ocurren las cosas que uno interpreta, ¿ya? Y eso es lo difícil, ¿va? Por lo tanto, son preguntas que si quieres te invito, acércate acá a nuestra oficina, tenemos Torre Reforma, y hablamos harto de mercado y vemos opciones. Como datos, sí, Lululemon, Under Armour, Victoria's Secret, tiene un PU malo, sí, está bien endeudada, pero realmente son empresas que el último Q del año, el rally navideño, tienden a subir entre un 50 y un 60% en los próximos 3 meses. Y eso no lo digo yo, lo dice la data. Under Armour, Lululemon, Victoria's Secret, son 3 acciones hoy día que tienen en promedio en los últimos septiembre, octubre y noviembre, suben en promedio un 65%. Promedio en los últimos 4 años hacia atrás. O sea, pueden ver la data, pueden ver el gráfico, lo pueden ver ustedes mismos. Eso como recomendación. ¿Cómo poder invertir en eso? Escríbele ahora a tu ejecutiva o ejecutivo, el que te contactó, y dile cómo lo podemos hacer, ¿va? Bien, señores, en honor al tiempo, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Les pido perdón que me alargué. Soy un poquito apasionado, así que tiendo a hablar a veces de más. Así que espero que les haya gustado. Va a estar esta grabación en nuestro canal de YouTube de Capitaria. Y se los vamos a mandar también en caso de que los que hayan o tengan dudas, se las podemos mandar, no pasa nada, ¿ya? Contacta con su ejecutivo, recuerden que las acciones se mueven diariamente,
las oportunidades generalmente, y esto no es presión ni mucho menos, pero si una acción hoy día está para comprar y mañana sube un 20%, si usted quiere comprarla un 20% más cara, lo puede hacer, pero básicamente cuando nosotros analizamos es tratar de anticiparnos esa jugada y como dije anteriormente, lo difícil es saber cuándo pasan, pero la mayoría de las veces pasa antes de que de lo que uno tenía estimado, por lo tanto yo le recomiendo que si va a tomar decisiones, tómela ayer y no mañana, no ayer, o sea, invierta hoy, no otro día, ¿va? Así que eso. Muy bien, señores, muchas gracias por todo, que tengan una buena semana.